invito a abrir sus Biblias para dar inicio a la lectura bíblica. Seguimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 11 al 13. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, hermanos. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Qué bueno poder tener un tiempo de adoración, poder expresar al Señor nuestro reconocimiento al Señor. Y constantemente la Escritura, una y otra vez, nos llama a estar contentos. Dice: pero regocíjense todos sus santos, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hablando acerca de ese mandato del Señor, de poder venir a su casa para poder alegrarnos en su presencia. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y cuando uno piensa en bien, no necesariamente la Escritura está hablando de dinero, porque nuestra mente siempre está más pegada a las cosas de este mundo, y cuando pensamos de algún bien, entonces pensamos en seguridad económica, abundancia, y la Escritura no dice que el bien sea necesariamente acerca de ti. No se puede comprar la paz con dinero, ¿cierto? No se puede comprar el verdadero gozo con dinero. La salvación no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Se puede comprar una casa, pero no un hogar, ¿verdad? Entonces, los que esperan en el Señor, los que buscan al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Muy bien, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Hoy es el último mensaje que vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hoy terminamos con esta carta, con este mensaje que el Señor dirigiera a la iglesia de Filadelfia. Si hay algo que hemos aprendido de la iglesia de Filadelfia, es que la grandeza de una congregación no se encuentra en lo que los hombres llaman grandeza. A Dios no lo sorprende la gran infraestructura, a Dios no lo sorprende la gran cantidad de gente, a Dios lo sorprende la lealtad y la fidelidad. Si hay algo que caracterizó a la iglesia de Filadelfia, es fidelidad y lealtad. De estas virtudes se desprenden otras cosas más. Esta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia pequeña que con poco hizo mucho.
Es la iglesia menospreciada por los hombres, pero apreciada por el Señor. Es la iglesia que es muy pequeña, pero que tiene la mayor cantidad de promesas. Si usted se da cuenta, es la iglesia que ha recibido la mayor cantidad de promesas de parte del Señor. Es una iglesia pequeña, pero grande delante de Dios. Y justamente hoy quiero que cerremos el mensaje a la iglesia de Filadelfia viendo las últimas promesas que el Señor derrama, que el Señor le deja a la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comenzamos con el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Y lo primero que resalta aquí es la advertencia del Señor, las palabras de consuelo: yo vengo pronto. Y aquí está contenida una vez más la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Podríamos hablar 1, 2, 3 sermones acerca de esta doctrina que está en las Escrituras, que no es un asunto menor, sino un asunto de vital importancia: el retorno del Señor Jesucristo. Es tan importante que alguien ha hecho un estudio y dice que por lo menos en todas las Escrituras hay 1500 referencias que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. Uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo nuevamente a este mundo. Jesucristo habló de su venida 21 veces y 50 veces advirtió a sus discípulos de que estén preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero la hora vendrá. Y fueron advertencias del Señor Jesucristo. Su retorno es inminente. Su retorno será como ladrón en la noche y sorprenderá a los que no están preparados. Y Pablo dice: nosotros no somos de los que duermen, sino de los que velamos. Y no nos va a sorprender aquel día como ladrón, porque somos de la luz, no somos de la noche. El que está en tinieblas no se da cuenta, no puede percibir, porque no sabe ni siquiera con quién tropieza. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo vengo pronto. Y estas son palabras de aliento para el creyente. Que Él venga pronto es consolador, es alentador para nuestros corazones. Llegará el momento cuando el Señor venga y acabará con todo este estado de cosas: la corrupción, el pecado, la tristeza. Ya no habrá más llanto ni más dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima. Y viviremos para siempre con Él. No podemos entender esto, pero está en la Escritura: vengo pronto. Que digamos con los creyentes: amén, si ven, Señor Jesús. Pero a continuación dice el Señor: yo vengo pronto, y le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una advertencia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra retén está en un imperativo presente.
que podría traducirse: sigan reteniendo. Y la palabra retener, kratei, significa agarrarse fuertemente para que ninguno tome tu corona. Es decir, todo aquello que el Señor ha elogiado de la iglesia de Filadelfia, todo aquello que el Señor ha aprobado, ellos deberían seguir reteniendo. Deberían hacer las cosas y mantenerlas durante el tiempo para que ninguno tome su corona. Es interesante, si usted lee el texto, el Señor Jesucristo no les dice que les va a dar una corona, sino que ellos ya tienen una corona que han ganado. Pero les dice: retengan todo lo que tienen hasta ahora, aquellos bienes espirituales, reténganlo para que ninguno tome su corona. No porque alguien pueda robarles la corona o que alguien pueda despojarlos de ellos, sino que Dios mismo se las quite y pueda dárselo a otro, porque no fueron dignos hasta el final de haber guardado aquellas riquezas y bienes espirituales que estaban para ellos destinados. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona, saben ustedes, son los galardones que el Señor dará a los creyentes que han mantenido la fidelidad y la perseverancia hasta el final. Se le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo dijo: me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pedro habla de la corona incorruptible de gloria. Galardones, recompensas, reconocimientos que el Señor dará a aquellos que han permanecido fieles. Dice la Escritura: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho según estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es un Dios retribuidor, recompensa, pero también castiga la infidelidad. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente? De eso se trata. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, no sea que al final seas descalificado. Y la Escritura muestra en varios ejemplos de hombres que tuvieron que ceder su lugar prominente porque no guardaron su dignidad. Ejemplos: Esaú tuvo que cederle el lugar de preeminencia a la que fue llamado y fue desplazado por Jacob, porque Esaú prefirió el plato de lentejas a la bendición de Dios. Rubén, primogénito de Jacob, tuvo que cederle el lugar a Judá porque sus pasiones, la sensualidad, la lujuria lo dominaban. El rey Saúl tuvo que dejarle su lugar a David porque fue un hombre que fue desechado por el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué importante es esto, ¿verdad? Retener hasta el final la fidelidad y lo que el Señor ha puesto sobre nosotros para poder obtener la corona que nos ha reservado el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y a continuación, el versículo 12 dice: al que venciere,
Todo creyente verdadero es un vencedor. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué significa esto? El sustantivo columna, estilón en griego, significa soporte, estabilidad. Sabemos lo que es una columna, son elementos verticales que dan soporte y estabilidad a una edificación. Son una de las partes más importantes en todo edificio. Sostienen las vigas, sostienen los muros, es la columna vertebral de una edificación. Y es en un sentido metafórico que está hablando el Señor Jesucristo. Al que venciere, yo lo haré columna dentro del templo de mi Dios. En el templo de mi Dios es una preposición que indica dentro del templo de mi Dios. Y los de Filadelfia sabían y entendían esta promesa de parte del Señor. Ellos vivían en una ciudad altamente sísmica. Recuerden ustedes que ellos constantemente sufrían de los movimientos telúricos y tenían que salir corriendo de sus casas buscando lugares seguros donde vivir. Estrabón dijo que era una locura que muchos vivieran dentro de la ciudad. Muchos salieron de la ciudad y fueron a vivir al campo por el temor a los terremotos. Cuando el Señor Jesús le dice al que venciere, yo lo haré columna, le está diciendo, yo lo voy a hacer firme y estable en un mundo donde todo se mueve, todo cambia, todo es movedizo en este mundo. Hoy podemos estar arriba y mañana estamos abajo. Hoy está un gobierno aquí y mañana desaparece. La economía es tan volátil, todo se mueve. Y la promesa para los creyentes de Filadelfia y para nosotros también es: al vencedor, yo lo voy a mantener como una columna firme. Mientras todo se mueve, uno permanece de pie. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ellos que muchas veces salieron corriendo por salvar sus vidas, el Señor Jesucristo les dice: llegará el momento en que ustedes no tendrán que salir jamás ya corriendo, porque los voy a hacer columna dentro del templo de mi Dios, dentro del templo de mi Dios. Pero las columnas también significaban otra cosa. Normalmente en ese tiempo se inscribía en las columnas de los templos paganos los nombres de los habitantes más destacados, de los ciudadanos más prominentes. Era como una placa recordatoria que ahora ponemos en un parque, en algún lugar, para que puedan leer: esta persona hizo tal servicio a la ciudad. En los templos, en las columnas, se grababa el nombre de esta persona que se había destacado para poder honrarlo, para poder darle el reconocimiento. Lo que el Señor está diciendo es que el vencedor, el creyente fiel, como estos creyentes de Filadelfia, serán grabados delante del Señor y serán honrados, porque la Escritura dice: yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán también tenidos en poco. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Pero el texto sigue añadiendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
y mi nombre nuevo. ¿Qué es lo que observamos aquí? Aquí hay una promesa triple. Y si usted se da cuenta, 3 veces se repite la palabra nombre y 3 veces la frase mi Dios, para subrayar la cercanía que tiene todo creyente y lo que el Señor promete a aquellos que son fieles. Esto es, promesas para aquellos que son fieles. 3 promesas se desprenden de estas 3 frases que están allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miremos lo primero. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué significa que el creyente fiel va a recibir sobre él el nombre de Dios? Cuando la Escritura habla acerca de esto, uno puede corroborar por otros textos bíblicos que se escribía el nombre de alguien sobre otro significaba una señal de pertenencia. Se grababa el nombre de los dueños sobre los esclavos. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo que Él va a grabar el nombre de su Dios sobre los creyentes, le está diciendo que ellos le pertenecen, que ellos son propiedad de Dios, que el Señor es su dueño y que ellos le pertenecen a Él. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde el texto dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño. Y el dueño, el amo, tiene la potestad de poder marcar a aquellos que son suyos, para que todos sepan que Él me pertenece a mí. Y la Escritura habla que nosotros hemos sido comprados por el Señor. Quiero llevarles a un pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, por favor. Primera de Corintios. Versículo 20. Miren lo que dice el texto allí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. Cristo el Señor nos ha comprado para Dios. Y el precio que tuvo que pagar el Señor fue un precio demasiado alto, un precio demasiado grande. Ojo, no porque usted y yo seamos demasiado grandes, sino que nuestro pecado era muy grande. Y el precio de nuestros pecados fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados. Cuando la Escritura dice en Apocalipsis que Él va a escribir el nombre de Dios sobre los creyentes fieles, está subrayando esta verdad de que nosotros le pertenecemos a Él, que somos de su propiedad, que somos su pueblo, real sacerdocio, nación escogida, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios.
Pero no solamente el que el nombre de Él esté escrito sobre el creyente significa que le pertenecemos a Él, sino también habla de la protección que los creyentes tienen. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. El nombre sobre los creyentes no solamente significa que somos posesión de Dios, sino también que somos protegidos por el Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, por favor. Hubo una voz que decía: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Están comenzando las plagas, la gran tribulación, y está diciendo: un momento, antes que se desate parte de los juicios de la gran tribulación, los siervos de Dios tienen que ser sellados, sus nombres tienen que ser registrados. Dios va a sellar a sus siervos para ser protegidos de todas estas plagas. Capítulo 9, versículo 4. Dice así la Escritura: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nuevamente el contexto es los juicios de Dios en la gran tribulación, y los siervos de Dios son protegidos, aquellos que han sido sellados, aquellos que están marcados con el nombre del Señor sobre sus frentes. Es interesante que la Escritura también muestra que los incrédulos, aquellos que rechazan la gracia de Dios, también reciben una marca, pero no la marca del Señor, sino la marca de la bestia. Siempre Satanás quiere imitar burdamente lo que Dios hace. Capítulo 13 de Apocalipsis. Mire lo que dice. Versículo 16, por favor. Y 17. Dice la Escritura: el falso profeta, así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Fíjense que marcan a todos los estratos sociales, todas las condiciones, pobres y ricos, siervos y libres. Todos sean marcados con una marca en la frente y en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los siervos de Dios tienen el nombre de Dios sobre ellos. Los siervos del diablo también tienen el nombre de Satanás sobre sus vidas. Es interesante, ¿no? Satanás es astuto y sabe que cuando golpea la economía, casi todos se doblegan, porque no van a poder comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Capítulo 20, versículo 4. Mire lo que dice. Capítulo 20, versículo 4.
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Sí, los siervos de Dios, los hombres de Dios, no recibirán la marca del maligno. Prefieren morir antes de llevar marcada en sus vidas la marca de la bestia. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, al que venciere: yo escribiré el nombre sobre él, el nombre de mi Dios. Pertenencia y sentido. Pero se añade, además de escribir el nombre de Dios sobre los creyentes, también el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿Sabe qué significa esto? Ciudadanía. El creyente, por así decirlo, recibe el pasaporte del cielo para poder tener derecho a la ciudadanía en la nueva Jerusalén. Es una ciudad que tiene el acceso restringido. Miren, en los tiempos del apóstol Pablo, ser ciudadano romano era una cuestión de alto honor y privilegio que no todos podían tener. Era una gran minoría en el vasto imperio romano quienes gozaban de la ciudadanía romana. ¿Quiénes eran ciudadanos romanos? Había varios requisitos que habían que cumplir. En primer lugar, eran ciudadanos romanos los nacidos en un matrimonio legítimamente establecido y que además sea de la misma clase social. Si alguien tenía un hijo fuera del matrimonio, no tenía el derecho de ser ciudadano romano. Se podía ser ciudadano romano por alguna donación de una cuantiosa suma de dinero. ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue azotado, el centurión dijo: tú eres ciudadano romano? A mí me ha costado mucho dinero ser ciudadano romano. Pablo dijo: pero yo no soy de nacimiento. Y se ganaba la ciudadanía romana por favores prestados al Estado romano, generalmente favores militares. De tal manera que en Roma los pobres no tenían casi opción. Era muy raro que un pobre pudiera tener el estatus de ciudadano romano porque era un estatus muy elitista. Ser ciudadano romano significaba que el hombre o la mujer tenía derechos plenos. Es decir, podían elegir y ser elegidos para los cargos públicos. Y tenía ciertos derechos que otros no tenían en cuanto a ser juzgados antes de recibir un castigo. Por eso Pablo, cuando lo azotan, él dice: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes ser llevado al juicio? Y ellos se asustaron y quisieron soltarlo y que se vaya secretamente. Él dijo: no. Pablo conocía sus derechos. Era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano era algo que tenía mucho estatus y era un privilegio. ¿Por qué les digo esto? Porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo no nos ha ganado el derecho para ser ciudadanos de una gran ciudad de este mundo, sino va a escribir el nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, a la cual solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Nuevamente, el precio que se ha pagado es la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice aquí, hablando justamente de la ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, de la comunidad celestial. Miren lo que dice el texto allí, el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, hablando de nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Miren lo que dice el versículo 19 ahora, hablando de este mismo tema. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y dice nueva porque no se compara con la Jerusalén terrenal. Solamente es un título para que podamos tener la imagen en nuestra mente. La sangre de Jesucristo nos ha ganado el derecho de poder entrar a esa ciudad celestial que el Señor ha preparado. Si ser ciudadano romano era un gran privilegio, ser ciudadano del cielo no tiene comparación con ninguna ciudadanía que usted pueda tener en este mundo. Cuando usted va a la embajada norteamericana para poder sacar un pasaporte y una visa, a usted lo someten a una serie de preguntas: ¿para qué va a ir a los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer allí? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿En qué lugar va a estar hospedado? ¿Pasajes de ida y de vuelta? Cristo, hermanos, nos ha ganado la entrada al cielo. Él nos ha ganado el derecho de poder estar en la ciudad celestial. Y esa ciudadanía no se compra con dinero, sino que ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 27. Es una ciudad con acceso restringido. No todos pueden entrar allí. Miren lo que dice el Escritura. No entrará en ella, hablando de esta ciudad, ninguna cosa inmunda y que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cristo dice a la iglesia de Filadelfia: no solamente he escrito el nombre de mi Dios sobre ellos, sino el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Capítulo 22, versículo 14. Mire lo que dice: bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, no solamente los que han sido redimidos, sino que aquellos que siguen continuamente limpiando sus vidas, purificando, santificando sus vidas, son aquellos que van a entrar a la ciudad celestial. Escribiré el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. La pregunta es, ¿entrarás tú? La Escritura habla que debemos de estar preparados. Pero añade el texto bíblico: escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un nombre nuevo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el texto? Mi nombre nuevo. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Cuál es ese nombre nuevo de Cristo? No lo dice la Biblia. Pero lo que sí entendemos, cuando la Escritura habla de que el Señor pondrá su nombre nuevo sobre nosotros, habla de la plenitud del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allí en 1 de Juan capítulo 3, donde dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es? No podemos ni imaginar a la esperanza a la que nos ha llamado el Señor. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La plenitud de la vida, el gozo de ser como el Señor Jesucristo. Este es un deseo y un anhelo de los creyentes aún del Antiguo Testamento. Allí en el Salmo capítulo 17, versículo 15, hay una expresión del salmista que dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Creo que ese es el anhelo del creyente, satisfecho cuando despertemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es: escribiré sobre ustedes, sobre los creyentes, mi nombre, ese nombre nuevo que nadie conoce y que la Escritura no da más detalles, pero es un nombre nuevo. Y la Escritura habla que el nombre de Cristo será escrito sobre nosotros los creyentes. Capítulo 22 de Apocalipsis ahora. Versículo 4. Algo de esto revela la gloria que será sobre nosotros. Dice la Escritura: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento: ciertamente no habrá hombre que vea mi rostro y quede con vida. Pero aquí en el capítulo 22, versículo 4: y verán su rostro,
y su nombre estará en sus puertas. ¡Qué gloria! No podemos ni imaginar a lo que el Señor nos llama. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo, esperanza, aliento para el creyente, para el incrédulo. Es un libro de temor, de miedo. ¡Qué bueno! Deberían sentir mucho temor, porque todo lo que está escrito ahí, todo eso va a venir sobre aquellos que desprecian la gracia de Dios. Pero sabemos lo que dice la Escritura, que aun cuando venga lo que venga, no se van a arrepentir de sus maldades, de sus fornicaciones, de sus hechicerías. Los hombres no se arrepienten por eso. Ellos sienten la plaga por un momento y una vez que tienen respiro como Faraón, vuelven a hacer lo mismo. Y verán sus rostros y su nombre estará sobre ellos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Y este es un mensaje para la iglesia de Filadelfia, pero para todas las iglesias de todos los tiempos y de todo lugar. Es un mensaje que se aplica perfectamente a nosotros. Algún día le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él en su gloria. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben de suceder, subraya allí, pronto. Pronto. No hay mucho tiempo. Para nosotros, 100 años es bastante. Para Dios es nada. Y como vemos, los sucesos que están aconteciendo en el mundo, los cambios son tan vertiginosos, verdaderamente las cosas que deben de suceder pronto están aquí, en su palabra. Cuando uno quiere tener un cuadro, un panorama de cómo se van a ir desenvolviendo las cosas en el mundo, siempre debemos ir al libro de Apocalipsis. Y siempre el libro de Apocalipsis trae consuelo, aliento, esperanza al creyente. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estaremos preparados? Vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por darnos este tiempo de poder estar sentados y abrir las Escrituras y que éstas nos alumbren la mente, el corazón. Ayúdanos, Señor, a no desmayar y a agarrar firmemente lo que tenemos, aquello bueno que empezamos a hacer, para que ninguno tome la corona que tú has destinado para tus servidores fieles. Transforma nuestra manera de pensar, perdón. Santifica nuestras vidas. Límpianos, Señor, de la corrupción de este mundo. Y que estemos preparados, porque tú vienes por ahí. Ensancha nuestro corazón para poder amarte. Y danos un corazón agradecido y que te sirva como los creyentes de Filadelfia. Esto pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Listo.